y en tenis, y el día de hoy estará compartiendo con ustedes el doctor Carlos Lebror con el segmento Un estilo de vida saludable. Bien, el día de hoy traemos un tema muy especial. Vamos a hablar un poquito acerca de la actividad física, cómo impacta ella, especialmente en la parte que tiene que ver con las modificaciones del estilo de vida y cómo impacta en la salud. Vamos a hablar acerca de unas estadísticas muy importantes que dice la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, a tomar sus llamadas al final. Pueden comunicarse a través de las redes sociales, arroba un estilo de vida fit y el número en cabina, para luego al final para tener una interacción. Bien, el tema de hoy es muy importante y es algo que tenemos que tener muy pendiente. Y es que vamos a hablar hoy sobre la parte de la actividad física, cómo impacta para el manejo de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos hablado ya en intervenciones anteriores de lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos hablado principalmente de la hipertensión, de la diabetes, entre otros tipos de patologías, los cuales impactan de forma negativa en la salud de las personas. Primeramente tenemos que definir qué es actividad física. La OMS define la actividad física como cualquier movimiento del cuerpo o corporal que puede, o sea, involucra músculos y nuestro sistema osteomuscular y por consiguiente consume energía. Es muy importante esto porque tenemos que tener pendiente lo que es actividad física y lo que es deporte. Es totalmente diferente. Ya el deporte es más estructurado, en una situación estructurada. Entre las actividades físicas más comunes, cabe mencionar obviamente la que siempre hacemos: caminar, montar bicicleta, practicar algún tipo de deporte o practicar actividades recreativas, especialmente juegos. Y algo importante con esto es que todas ellas se pueden realizar independientemente del nivel y de la capacidad cardiovascular del individuo, que ahí es que nos vamos a enfocar el día de hoy. Algo importante con esto es que ya sabemos y lo hemos hablado en intervenciones anteriores, es que la actividad física de forma regular, cuando hablamos de forma regular estamos hablando, no es que usted vaya, haga actividad física hoy, camine en 10 días, no, no, regular. Cuando hablamos de regular estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con organizaciones internacionales, especialmente el American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, y la Asociación, el Colegio Americano de Cardiología, hablan que las personas en edades por encima de 18 años deben de hacer alrededor de 150 a 300 minutos de actividad física de moderada intensidad a la semana. Suena como un poquito complicado, pero si lo ponemos en un lenguaje coloquial, son 45 a 60 minutos diarios de actividad física de moderada intensidad. Moderada intensidad quiere decir caminatas especialmente, y es importante tener todos esos lineamientos, tenerlos presentes para el control de lo que son las enfermedades crónicas. Ellos hablan, las instituciones hablan principalmente que cuando se hace de forma regular estas actividades podemos controlar e inclusive prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las entidades cardíacas como los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer, uno de ellos el cáncer colorectal, que de ese vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, algo importante con esto es que las personas mantienen varias cosas. Número uno, un peso corporal saludable, y pueden mejorar no solamente su salud física, sino también su salud mental. Y si todo esto lo ponemos junto, aumentamos o tenemos prácticamente una mejor calidad de vida y obviamente un mejor bienestar. Algo importante con esto es que tenemos que tener pendiente lo que se llama inactividad física. La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad. Recuerden que hablamos hace unos meses atrás acerca de lo que tiene que ver la inactividad. La inactividad o el sedentarismo es uno de los factores primordiales, especiales para la génesis de enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que en medicina los dividimos en dos tipos: factores modificables y factores no modificables. Los no modificables están nuestra genética. Obviamente no podemos cambiar lo que ya heredamos de nuestros padres, esas patologías que vienen codificadas genéticamente. Pero también tenemos algo muy importante con esto, es que la parte que tiene que ver con nuestra edad y también con nuestro género. Son cosas que lamentablemente no podemos cambiar.
Donde sí podemos hacer el aporte para que esas enfermedades crónicas no aparezcan, o poder dilatar la aparición de esas enfermedades, o en otras palabras poder vivir una vida con más plenitud y más saludable. Esos son los factores modificables, que aquí es que nosotros podemos hacer los cambios. Estos factores se encuentran principalmente nuestros hábitos alimenticios, que de eso hemos hablado en las últimas intervenciones, conjuntamente con nuestro estilo de vida y el sedentarismo. El sedentarismo es la inactividad física. Y aquí es que yo quiero que ustedes entiendan, y vamos a entrar en algunas estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud para que vean el impacto que genera la parte de no estar activos. Bien, la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo para la mortalidad por enfermedades crónicas. 1 de cada 4 adultos a nivel mundial, o sea, estamos hablando de 1.400 millones de personas, no realizan los lineamientos que mencionamos ahorita, los 150 minutos de actividad física de moderada intensidad, recomendados por la OMS. A nivel mundial principalmente, las mujeres son más inactivas que los hombres, de un 32 a un 23%. Y la actividad principalmente se reduce en edades mayores, especialmente en los países de vías de desarrollo. Las poblaciones principalmente con enfermedades crónicas son las que menos se producen o menos tienen oportunidades de mantenerse activos. En América Latina y el Caribe, los niveles de inactividad física en los años previos a la pandemia hasta el 2018 aumentaron entre un 33 a un 39% de personas inactivas. Algo importante con esto es que las personas con un nivel de insuficiencia de actividad física tienen un riesgo de muerte mayor que aquellas personas que sí hacen ejercicio. Por ejemplo, tenemos pendiente algo, y es que las personas, este riesgo aumenta cuando están inactivos entre un 20 a un 30% más cuando lo comparamos con personas de la misma edad, pero que hacen actividad física. Entonces, algunos datos a tomar en cuenta que realizó la Organización Mundial de la Salud para lo que es la parte de la inactividad física y de los costes en salud que tienen que ver con la parte de la no práctica de ningún tipo de actividad. Número 1, la OMS dice que nunca es demasiado tarde para iniciar la actividad física. Y mientras menos sedentarios seamos, mayor mejoría en nuestra salud vamos a tener. ¿Qué dicen ellos? El 81% de los adolescentes y el 27,5% de los adultos no alcanzan los niveles de actividad física. Aquí entramos entre paréntesis. En temas anteriores, especialmente creo que fue alrededor de octubre, noviembre del año pasado, hablamos de un tema que debemos de retomar en este año, que es la obesidad infanto-juvenil. Algo importante con esto es que los jóvenes actuales son más inactivos que los jóvenes de hace una década atrás. Y eso se debe principalmente a modificaciones de nuestro estilo de vida. Pero dentro de ello entran múltiples cosas, inclusive las políticas ciudadanas, entre otras cosas. Pero principalmente, los jóvenes no realizan actividad física. Si se fijan, los datos hablan del 81% de los jóvenes no hacen ejercicio y no llenan las recomendaciones. Algo importante con esto es que esto repercute directamente en la salud del adulto joven. Ahora mismo las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente hipertensión, diabetes, se diagnostican en edades más tempranas. Y eso se debe principalmente a que estas modificaciones de estilo de vida han traído con ello estos cambios y estas enfermedades a temprana edad. Algo que tenemos que tener pendiente es el coste en salud de la inactividad física. El coste en salud, lo que estamos hablando es cuánto le cuesta a un estado mantener estos pacientes con estas enfermedades. Principalmente la carga económica de la inactividad física es muy considerable. A nivel mundial se estima que para el 2030, o sea, en las décadas entre 2020 y 2030, según la Organización Mundial de la Salud, se producirán prácticamente 500 millones de nuevos casos de este tipo de enfermedades. Estamos hablando que son aproximadamente 499.200 millones de personas entrarían en la parte que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles.
lo que se supondrá costes elevados, principalmente en salud, especialmente en el tratamiento. Estamos hablando de aproximadamente 300 millones de dólares en ese periodo que le costará anualmente a los países mantener esa población. Esto quiere decir que la prevalencia, principalmente, esto se debe principalmente a los cambios que tienen que ver con la inactividad física. Casi la mitad de estos casos de enfermedad crónica no transmisible, el 47%, serán consecuencias principalmente de presión arterial alta en un 43%, conjuntamente con alteraciones principalmente de como la depresión. Obviamente, esto se mide en países desarrollados. En países desarrollados prácticamente, escuchen este dato, el 70% del gasto de atención en salud, o sea, el presupuesto de salud de esos países, especialmente Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea, el 70% del coste en salud será para el manejo de estas enfermedades, principalmente enfermedades crónicas no transmisibles debido a inactividad física. Bien, ¿cuáles serían los beneficios que produce la actividad física? En cuanto a los beneficios que produce la práctica de actividad física regular, número 1, va a mejorar el estado muscular y cardiorrespiratorio. Algo importante con esto es que nosotros en intervenciones anteriores hablamos que la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo van a producir cambios en nuestro sistema cardiovascular. Recapitulando eso de forma rápida, recuerden que el aumento de tejido adiposo, el aumento de la grasa abdominal, va a producir alteraciones en la circulación. En estas alteraciones nosotros podemos encontrar varias cosas. Número 1, disminución del calibre de los vasos sanguíneos, que eso es muy importante. Esa disminución del calibre de los vasos sanguíneos principalmente se debe a alteraciones en el sistema nervioso simpático. Para las personas que, el personal médico que nos está viendo, sé que nos están viendo algunas cuantas personas que manejan estos términos, y eso en medicina le llamamos aumento de la resistencia vascular periférica. Algo importante con esto es que eso va a producir aumento del tono vascular y por ende va a aumentar la presión arterial. También la parte de la inactividad física va a mejorar la salud osteomuscular. Y hago hincapié en esto porque en estudios recientes y ya las personas, principalmente las instituciones como el Colegio Americano de Medicina Deportiva, está introduciendo la parte de ejercicio de resistencia a la fuerza como dentro de las normativas de las personas que practican actividad física. ¿Por qué es esto? Porque se ha visto en los últimos años que mejora la salud muscular, pero también mejora la salud osteomuscular. O sea, cuando hablamos de osteomuscular estamos hablando de nuestro sistema esquelético y nuestro sistema óseo, nuestros huesos. Y eso es importante porque mejora patologías como la artritis. O sea, también mejora patologías como la osteoporosis en mujeres ya perimenopáusicas. Así que reduce principalmente ese riesgo de la disminución de la cantidad de hueso. Entonces, entrando de nuevo en el riesgo cardiovascular, cuando se realiza actividad física, se reduce el riesgo principalmente de hipertensión, y si a eso le sumamos las otras cardiopatías, tenemos cardiopatía coronaria, se reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares, pero también se reduce el riesgo de enfermedades metabólicas. Dentro de las enfermedades metabólicas hemos mencionado anteriormente, especialmente hace unos meses atrás, hablamos sobre diabetes. La actividad física reduce el riesgo de producir diabetes. Y es muy importante esto porque la actividad física va a mejorar lo que en medicina llamamos captación periférica de glucosa. En otras palabras, nuestro músculo, cuando se ejercita, produce capta más glucosa de esa que está en la circulación y por ende controla los niveles glucídicos a nivel arterial y por ende ayuda conjuntamente con el apoyo farmacológico, conjuntamente con el apoyo dietoterapéutico para la reducción de peso, ayuda principalmente para lo que tiene que ver con el control de la diabetes. Conjuntamente mejora la insulinoresistencia y por ende muchos de los pacientes, especialmente los pacientes que tienen problemas cardiometabólicos, mejoran esa condición, principalmente esa condición inflamatoria de bajo grado de la obesidad, y eso ayuda principalmente a tener mayor calidad de vida. Esta calidad de vida se ve
se ve principalmente porque muchos de estos pacientes, cuando hacen esas modificaciones, van a reducir la parte farmacológica. Y si reducen la parte farmacológica, estamos hablando de una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida. Algo importante que no hemos mencionado es que al fortalecer el ejercicio y la actividad física, fortalecer nuestro aparato osteomuscular, también es de importancia en personas envejecientes. ¿Por qué? Porque en personas envejecientes, recuerden que el aparato osteomuscular se va degenerando. Si lo tenemos fortalecido, tenemos una mejor postura, que eso es importante, pero podemos realizar todavía actividad, por ejemplo, nuestras actividades cotidianas, caminar, podemos pararnos, podemos realizar todo lo que tiene que ver con nuestro quehaceres cotidianos, y por ende esas personas son más autosuficientes. Conjuntamente, esto va a hacer varias cosas. Número uno, previene caídas en personas envejecientes, y si previene caídas, obviamente va a prevenir la parte de fracturas, especialmente fracturas de cadera, que son muy importantes en esta edad porque es un factor de riesgo sumamente peligroso. Bien, seguimos con el tema de actividad física para el control cardiometabólico, especialmente enfermedades crónicas no transmisibles. En el bloque anterior estamos hablando principalmente de la parte que tiene que ver con la práctica de actividad física en personas envejecientes, y decíamos que es muy importante porque la actividad física va a mejorar la parte que tiene que ver con la parte cardiovascular 1 y también con el sistema osteomuscular. Les decía que el sistema osteomuscular, cuando hablamos de él, estamos hablando de nuestros huesos y nuestras articulaciones. Si tenemos articulaciones y huesos más fuertes por la parte de actividad física, lo que vamos a tener son personas en edad avanzada que van a ser autosuficientes. Si son autosuficientes, va a ser posible de que ellos se puedan valer por sí mismos. Eso es importante porque a la hora de realizar sus quehaceres cotidianos lo van a hacer sin ningún inconveniente. Algo importante con esto es que va a reducir, les decía, el riesgo de caídas. Y si reduce el riesgo de caídas, va a reducir principalmente la parte que tiene que ver con fractura, especialmente de cadera, que es una de las patologías más asociadas principalmente a esas personas envejecientes con algún tipo de, en cuanto a trauma. Esas caídas desde sus propios pies, como dicen ellos, y es importantísimo reducir este riesgo. También ayuda a mantener un peso corporal saludable. Conjuntamente también previene, y lo vamos a hablar en este bloque ahora, principalmente las patologías cardiovasculares, pero también previene el cáncer. La actividad física se ha vinculado principalmente con mejoría y también con prevención, principalmente del cáncer colon rectal, que es uno de los que más afecta actualmente. Conjuntamente también patologías desde el punto de vista de mentales, como la depresión. En adultos mayores les decía que la actividad física va a disminuir lo que es la mortalidad, va a disminuir las enfermedades cardiovasculares, pero también va a disminuir la incidencia o los cambios metabólicos para la aparición de diabetes. Les decía en el bloque anterior que la diabetes vinculada con sedentarismo, o sea, con no realizar actividad física, y la parte de la obesidad son las modificaciones desde el punto de vista de patologías cambios que podemos realizar que afectan directamente a la salud metabólica. Y les decía que realizando actividad física conjuntamente con un plan dietético adecuado y manteniendo un peso correcto, disminuimos nuestra grasa abdominal, que es la que se comporta metabólicamente inestable y nos lleva a esas enfermedades. Algo importante con esto es que va a producir también ayuda a lo que es la salud mental y mejora lo que es la medición adiposa. Bien, en cuanto a los modos de vida actualmente, recuerden que tenemos lo que es la occidentalización. En la semana pasada tenía una intervención con un grupo de estudiantes y hablábamos de dieta mediterránea. Si se acuerdan, dentro de las modificaciones para la alimentación, hablamos de la alimentación mediterránea. Y hablábamos acerca de que gran parte de la alimentación mediterránea tradicional era en la base de la pirámide,
y lo mencionábamos eso en diciembre que tocamos ese tema. Recuerden que la gran base es la actividad física y por eso traje el tema a colación. Algo importante que tenemos que tener muy pendiente, tenemos un problemita actualmente y es que tenemos inactividad física, pero también esa inactividad física no se circunscribe al adulto, sino que esa inactividad física también inicia desde edades tempranas. Hago esta parte introductoria porque es muy importante algo. Recuerden que, y lo hemos hablado en intervenciones anteriores, los hábitos de vida, entre ellos los hábitos principalmente lo que llamamos conducta alimentaria, se crean en los primeros años de vida. Pero también esos hábitos son heredados de nuestros padres. Entonces es importante que tenemos esto pendiente. Usted que tiene sus hijos pequeños, que tienen en una edad, es un adulto joven, en el cual por las situaciones laborales usted ha aumentado de peso y actualmente tiene una enfermedad cardiovascular. Vamos a suponer que debutó recientemente con hipertensión. Usted realizando esos cambios que hemos hablado de actividad física conjuntamente con otras modificaciones, usted le enseña de forma directa a su hijo el control metabólico. Entonces ese jovencito, si ve a papá o a mamá o a ambos realizando actividad física conjuntamente con alimentación saludable en esos primeros 6 a 8 años de vida, crea lo que en medicina llamamos una conducta alimentaria. Esa conducta alimentaria le va a ayudar a múltiples cosas, porque al final de la jornada se va a romper esa cadena de cambios de estilo de vida inadecuados conjuntamente con obesidad. Bien, en niños es muy importante lo que es el aumento de la adiposidad. Y si tenemos actividad física de forma normal o recreacional diariamente, recuerden que en adultos estábamos hablando de 150 minutos a la semana. Ya en niño cambiamos. En niño estamos hablando de prácticamente 1 hora diario. En adultos estamos hablando entre 35 a 45 minutos. Ya en niño es 1 hora de moderada intensidad. Eso produce, número 1, disminución de peso, aumenta una mejor salud cardiometabólica, aumenta lo que es una aptitud física, ayuda a modificar lo que son las conductas comportamentales, o sea, cómo ese joven se comporta desde el punto de vista social, y mejora principalmente la parte del sueño. En los adultos, obviamente, esto que hemos mencionado va a tener ese tipo de repercusiones. El ejercicio, recapitulando, va a mejorar ampliamente la capacidad cardiopulmonar, la capacidad metabólica, e influye positivamente en lo que hemos hablado anteriormente, que se llaman factores de riesgo primario. También puede afirmar que el desarrollo de ejercicio aumenta principalmente la masa muscular, incrementando lo que llamamos gasto metabólico. En medicina hablamos de gasto metabólico a la cantidad de alimentos que una persona debe de consumir. Ese gasto metabólico con el ejercicio se va a aumentar, y al aumentar se va a ayudar a hacer lo que se llama un déficit calórico. Ese déficit calórico desde el punto de vista nutricional va a ayudar con la reducción de peso, y por ende cuando se reduce peso también va a haber cambios de la composición corporal. Aquí es que entra principalmente el impacto. ¿Por qué? Porque al cambiar la composición corporal disminuimos principalmente esa grasa abdominal, esa barriguita, para que ustedes entiendan. Esa grasa abdominal va a disminuir, y a disminuir va a ayudar a bajar esas partes, esas modificaciones inflamatorias que produce esa grasa abdominal. Al hacer eso, va a impactar de forma directa todas las comorbilidades vinculadas a obesidad. Importantísimo eso, y de eso hemos hablado en intervenciones anteriores. Bien, previene también, les decía, las lesiones por osteoporosis, pero algo importante que en adultos mayores, no lo mencioné ahorita en el bloque anterior, también tiene un impacto en lo que se llama sarcopenia. Disminuye la sarcopenia. Algo importante con esto es que desde que cumplimos ya alrededor de los 35, bordeando los 40 años, comenzamos a perder masa muscular de forma normal cada decenio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a una edad adulta, un adulto mayor va a tener pérdida de masa muscular. Cuando se hace actividad física de forma continua,
se va a producir una disminución de esa pérdida. Y por ende, la pérdida de masa muscular en medicina la llamamos sarcopenia. Cuando se practica actividad física y se realiza ejercicios especialmente, esa parte de ese músculo no se pierde de forma exponencial. Inclusive hay temáticas que se están hablando ya, hay estudios que están hablando de que sí se puede crear masa muscular después de cierta edad. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente porque mientras más masa muscular, recuerden que la masa muscular es un tejido metabólicamente activo, que cuando lo preservamos tenemos un impacto positivo en nuestra salud y no aparecen esas enfermedades cardiovasculares. Entonces, dentro de los factores no modificables, tenemos que tener pendiente que el ejercicio aeróbico va a producir lo que se llaman cambios fisiológicos importantes, principalmente reduciendo el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque aumenta, principalmente ayuda o promueve una mejor irrigación. En el bloque anterior hablábamos de que la obesidad va a producir lo que nosotros conocemos como, que se llama disminución del flujo sanguíneo, porque va a producir disminución de lo que es el calibre de los vasos sanguíneos, va a producir vasoconstricción. Cuando hacemos actividad física, eso cambia y esos vasos sanguíneos vuelven a su capacidad anterior y tenemos la parte de la permeabilidad vascular y eso va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque va a disminuir la resistencia vascular periférica y posiblemente múltiples personas, especialmente personas en adultos jóvenes que debutan principalmente con hipertensión, cuando modifican o cuando cambian hábitos alimenticios conjuntamente con estilo de vida, de pasar a sedentario a practicar algún tipo de actividad física, esa salud cardiovascular mejora. Y al mejorar eso tiene un impacto positivo en el sentido de que va a promover principalmente una mejor respuesta a su sistema cardiovascular. ¿Cuál es el impacto inicial? Bueno, el impacto inicial puede ser que si esa persona está medicada para la presión, número uno, puede que los fármacos que está utilizando le bajen la dosis. Eso es importante. Y si esa persona sigue con la reducción de peso, puede que hasta incluso les retiren la parte farmacológica. Y eso se traduce principalmente en lo que llevamos mejor calidad de vida. Entonces, por eso es importante la actividad física. Otra cosa importante es que la actividad física va a producir cambios favorables en los perfiles de lípidos. Recuerden, cuando hablamos de perfiles de lípidos en medicina, no lo vamos a poner tan técnico, vamos a poner un idioma que puedan comprender. Los perfiles de lípidos en medicina, estamos hablando del colesterol. Ese es uno de los temas altos ahora, que muchas de las personas que me llegan, personas jóvenes, mira, tengo el colesterol alto. La actividad física ayuda a la mejoría y la utilización de ese colesterol. ¿De qué forma? Cuando hacemos ejercicio, conjuntamente con un plan dietético o plan dietoterapéutico adecuado a la actividad física, cuando nos movemos necesitamos combustible. Si usted tiene un vehículo, necesita gasolina para moverse de un punto A a un punto B. Nuestro cuerpo, cuando hace actividad física, también necesita combustible. Y ese combustible lo saca principalmente o de los hidratos de carbono o en su defecto utiliza las grasas como fuente de energía. ¿Qué queremos tener pendiente con esto? Bueno, cuando hacemos un sistema de alimentación guiado por un profesional de la salud, especialmente nutriólogo, que se enfoque en la parte de medicina deportiva, tenemos que tener algo muy pendiente. Y es que podemos utilizar las grasas como fuente de energía. Al utilizar esas grasas disminuimos principalmente las cantidades de triglicéridos. Los triglicéridos es como la grasa se guarda dentro de la célula adiposa. Y al disminuir esos triglicéridos tenemos lo mejor de ambos mundos. Bajamos de peso, utilizamos las grasas como fuente de energía, pero también nosotros modificamos nuestro medio interno. Ese medio interno que produce la obesidad, que es inflamatorio, lo vamos disminuyendo. Y a disminuir eso utilizamos esas grasas y bajamos los perfiles de colesterol. Entonces, aumentamos HDL, que es el colesterol que las personas le hablan de colesterol bueno, pero también disminuimos el colesterol que la gente le dice malo, que es el LDL, pero también los triglicéridos. Rápidamente, antes de entrar en el bloque de preguntas, vamos rápidamente a algunas cosas. Fíjense, el American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, hace recomendaciones puntuales para la reducción de la presión arterial y disminuir lo que es el riesgo cardiovascular. Y habla que realizando cambios en el estilo de vida, incluyendo la parte que hemos tratado hoy, que es la parte de actividad física, se notan resultados favorables cuando se hacen estas modificaciones.
rápidamente, vamos a poner en perspectiva. Usted es una persona joven que tiene 45 años, 42 años, 40 años, y usted está debutando con hipertensión. Ok, me detectaron hipertensión, usted fue donde su cardiólogo, se hizo su evaluación cardiovascular y actualmente usted tiene un fármaco puesto. ¿Qué cosas usted debe de modificar inicialmente para que esa presión mejore? Son cositas que a veces los médicos, durante la consulta, nosotros a veces nos sentamos con el paciente a hablar, pero algunas veces como que no nos da el tiempo. Pero ¿qué cosas importantes usted tiene que tener pendiente? Número uno, dice la Asociación Americana del Corazón, que es parte de la American College of Cardiology, ellos hablan de que la pérdida de peso influye, y lo hemos hablado aquí, influye directamente en el control de la presión, el control cardiovascular. Ellos dicen que aproximadamente una reducción de peso de 10 kilos, agarre 10 y multiplíquelo por 2.2, estamos hablando entre 11 y 12 libras. Una reducción de 10 a 12 libras inicial de su peso, usted va a promover una disminución de la presión sistólica entre 10 a 20 miligramos de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que si usted baja de peso alrededor de 10 a 12 libras, usted va a promover una mejor presión arterial. ¿Por qué? Por las modificaciones que hemos mencionado anteriormente. Uno. Número 2. Limitar el consumo de alcohol. Y aquí hacemos entre paréntesis. Limitar el consumo de alcohol tanto en hombres como en mujeres tiene un impacto positivo porque reduce entre 2 a 8 milímetros de mercurio también. Entonces, si usted, por ejemplo, maneja niveles tensionales, niveles de presión arterial, vamos a suponer de 150 a 90, que usted está debutando y tiene su fármaco puesto, y usted dice, no, yo voy a bajar 10 libras, actualmente esos 150 posiblemente le bajen entre 5 a 20. Lo que quiere decir que usted puede manejar unos niveles tensionales de 1.30, 80. Y de buenas a primeras, el fármaco que usted tomaba, que era de 100 miligramos, o sorpresa, se lo bajan a 50. Porque desde el punto de vista del cambio de estilo de vida, usted hizo un improve, una modificación positiva que tuvo un impacto desde el punto de vista de actividad física y cambio de estilo de vida que hizo que usted le disminuyeran la dosis de ese fármaco. Esa es una. Pero también puede ser que si usted maneja niveles bajitos, puede ser que esas 11 libras menos, usted le retiren el fármaco completo. Así que miren el impacto de no solamente de perder peso, sino de la disminución del consumo de alcohol, usted puede tener directamente en su salud cardiovascular. Mantener una ingesta adecuada de potasio, principalmente en las frutas. Frutas y verduras, recuerden que son ricas en fibra. Hemos hablado anteriormente de los cambios que produce la fibra y cuáles serían los efectos beneficiosos. Parar el hábito de fumar y reducir la ingesta principalmente de grasas saturadas. Estamos hablando de comidas muy condimentadas, estamos hablando de carne guisada, principalmente carnes procesadas. Cuando hablamos de carne procesada estamos hablando de embutido, salchicha, estamos hablando de otro tipo de embutidos que ya tienen unas modificaciones por la conducta por la industria alimentaria, y esto repercute directamente en el control del colesterol y repercute también en una mejor salud cardiovascular. Entonces ahora viene la parte que nos corresponde el día de hoy. Realizar ejercicio aeróbico. Salir a caminar. Usted no necesita tener un instrumental en su casa grande para hacerlo. Caminatas a moderada intensidad. Recuerden que cuando hablamos de moderada intensidad estamos hablando que si usted sale a caminar o inicialmente, por ejemplo, rápidamente, antes de entrar en la parte de las preguntas, si usted tiene obesidad o sobrepeso y usted quiere iniciar esos cambios, número uno, tiene que evaluarse por un facultativo. Vaya donde un cardiólogo y evalúese. Vaya donde su médico especialista en nutrición para que él sea el quien le ponga su dieta. O sea, usted tiene que saber su numerito, eso es lo primero. Yo tengo que saber cómo estoy antes de iniciar el cambio. Número dos, luego que yo inicie ese cambio, yo no puedo iniciar, por ejemplo, estoy una persona, vamos a suponer que usted tiene 5 pies, 8 pulgadas y está manejando 230 libras. Usted está en un rango de obesidad. Usted no puede realizar actividad física sin antes ir a un médico para que le prescriba la actividad física. Los médicos están, la gran mayoría, facultados
para decirle qué tipo de actividad física usted debe hacer. No es que usted va a comprar una bicicleta y se va a ir a hacer fondo al mirador. No, espérese. Primero hay que chequear su salud cardiovascular. Vamos a ver cuáles serían las modificaciones que tenemos que hacer y iniciar con modificaciones a mediano y a corto plazo para que usted primero baje entre un 5 a un 10% de su peso. ¿Por qué? Porque realizar esas modificaciones iniciales del 5 y 10, usted va a manejar, número 1, un peso correcto para luego incorporar actividad física de impacto. ¿Por qué abro esto a colación y lo meto dentro de paréntesis? Póngalo entre paréntesis, entre corchetes y subrayelo, porque esto es importantísimo. Lo que le voy a decir. Las personas con obesidad que arrancan a hacer actividad física con ese sobrepeso y esa obesidad son potencialmente personas que se pueden lesionar con mayor facilidad. Recuerden que las personas con obesidad van a tener alteraciones de la distribución de la carga. ¿Qué le estoy diciendo? Cuando usted camina, su peso se balancea entre una pierna y otra. Por ende, no son 230 que usted está manejando. Usted está manejando 230 en un solo pie. Eso es importantísimo porque la distribución de la carga tiene que ver con múltiples articulaciones. Cadera, rodilla y tobillo. Por ende, el impacto va a ser mayor y la tendencia a lesionarse en esas personas con obesidad es más fácil. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Reduzca entre un 10% de su peso y después incorpore actividad física de impacto. Que eso es importante. Entonces, si usted tiene acceso a un gimnasio, usted tiene obesidad, no se ponga a hacer la clase de Power Walk primero. Vamos a hacer ejercicio donde usted no tenga impacto. Haga bicicleta, haga elíptica, baje un 5 o un 10% y después usted inicia con las otras clases. Importantísimo ese corte que hice ahí para que puedan entender. Y para finalizar, realizar actividad física, ejercicio de aeróbico por lo menos 30 minutos, caminata de moderada intensidad. La intensidad usted la va a medir fácil. La intensidad es, porque el doctor me está como poniendo difícil, moderada intensidad, ¿qué es eso? Moderada intensidad quiere decir que si usted sale a caminar y usted está avanzando y de buena primera usted comienza a jadear, eso quiere decir que usted va muy rápido. Es una alta intensidad para usted. Moderada intensidad quiere decir que si usted sale a caminar con una persona, usted puede entablar una conversación con la persona que va al lado suyo y a la vez ir sudando sin que las palabras se entrecorten. Eso es moderada intensidad. Entonces, si usted va así, usted va en su ritmo. Recuerden que la intensidad individual. Yo tengo mi intensidad, que va al lado mío tiene su intensidad. Para yo tener moderada intensidad, yo tengo que trotar, pero posiblemente el que está al lado mío no lo puede hacer. Entonces, es totalmente individual. Se pueden comunicar conmigo a través del teléfono de cabina y también por las redes sociales en @unestilodevidafit. Cualquier pregunta en la caja de comentarios los estaremos respondiendo en estos 10 minutos. Excelente. En breve Mayor de sobrepeso. con mujer empoderada y en tenis. Agroveterinaria Taveras. Pues sin fin aquí, el fondo es seco. Perdón. O sea, el fondo es seco en la cama. Te hablan en seco cuando veo. Desparasitación. ¿Usted conoce a Tony Luna? Sí. Tony estaba medio mal, yo de cuenta. Ah, ¿qué tiene Tony? Una gripe que le cayó a Tony. ¿Cómo va a ser? Además encuentras Tony me mandó una nota de voz que yo dije, no, pero tenemos que trabajar. artículos para tus mascotas. Contamos con Y un catarro y una tos. productos veterinarios y Yo le, agrícolas a mejor precio. yo tuve experiencia, a mí me dio gripe en esos días, yo fui a la farmacia y me vendieron Al 829-6. un mocuto que era muy bueno para la temperatura y para la catarro. Ok. Instagram a Y través eso me de levantó bien, yo dije que comprara eso. Una tos no le quitaba, vale. Agroveterinaria Taveras. Un aliado al servicio de tus animales. Pues bien, vamos a esperar a ver si nos hacen una pregunta por aquí. Y por la parte Todo en un solo de la... Dame el teléfono de cabina, ¿tú lo tienes? 809, diseño que acompañan Para yo decirlo por una cosa. vida saludable y a optimizar tu salud. The Hawks Feed. 809-200, 141. 962 Gratis del interior y de aquí mismo. a través de @The Hawks Feed RD. The Hawks Feed. Todo en un solo lugar. 809 200, 200 200, 141 gratis. 3141. Perfecto. Y en Vamos a entrar ya. breve
breve regresamos con Mujer Empoderada y ya con ustedes. Vamos ahí. Mujer Empoderada y en tenis. Bien, vamos a la parte de preguntas y respuestas a través de ustedes. Pueden seguirnos a las redes sociales en @un estilo de vida fit, en Instagram y en Facebook, donde estamos haciendo un en vivo. Me pueden comunicar conmigo a través de la caja de comentarios. Y también pueden llamar a cabina al número 809-200-3141 desde el interior sin cargos. Sí, vamos a tomar esa llamadita para la parte interactiva. Hello. Sí, buenas. Cayó. Sí, Bien, 809-200-3141 desde el interior sin cargos, y nos pueden llamar también, nos pueden comunicarse con nosotros a través de @un estilo de vida fit. En la caja de comentarios pueden dejar su pregunta. Bien, veo una persona que nos hace una pregunta para personas de 27 años. Yo conociéndola, ella sé quién es, ella no tiene esa edad como yo. ¿Qué intensidad debo llevar en mis caminatas? Muy buena pregunta. Fíjense, lo primero es la evaluación cardiovascular, recuerden. Y luego de la evaluación cardiovascular tenemos que tener pendiente que la actividad física se incorpora de forma secuencial. Una cosa es yo hacerla por lo menos inicialmente 2 o 3 veces por semana y luego hacerla diariamente. Luego de eso tengo que hacerlo de forma secuencial, pero también en la parte del tiempo. Recuerden que son 30 minutos, las recomendaciones son 150 minutos a la semana, 30 minutos al día. Usted comienza primero 25 minutos, 30 minutos, usted es una persona desentrenada, y luego que usted tenga ya esa semana realizándola así, puede comenzar a 45 minutos y después pasar a 1 hora completa de caminata. Recuerden que la intensidad es sumamente importante. La intensidad, dijimos en el bloque anterior que la intensidad se mide, usted la puede medir conjuntamente con la respiración. Cuando usted tenga respiraciones en la cual usted esté jadeando, esa es una intensidad muy alta para usted. Perfecto. Veo otra pregunta que me hace Antonia Medina a través de la cuenta de Facebook. Si las personas con osteoporosis no deben hacer ejercicio fuerte. Importante esto. Hablamos ahorita que las personas las personas con cierta edad se benefician, principalmente los adultos ya en edad avanzada, se benefician de la actividad física de resistencia a la fuerza porque mejoran el aparato osteomuscular. Lo ideal es iniciar esas actividades tempranas en la vida, para cuando entre la fase degenerativa no tener una pérdida de masa ósea muy grande. Entonces, es importante tener eso pendiente y realizar ese tipo de actividad física inicial antes de entrar a esas edades. Sí pueden hacer ejercicio. Actualmente el Colegio Americano de Medicina Deportiva está recomendando ejercicios de resistencia a la fuerza, bandas elásticas, ejercicio con su propio peso, de 2 a 3 veces por semana. Bien, pueden llamarnos a cabina al número 809-200-3141 y comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en @un estilo de vida fit. Bien, recapitulando lo que ustedes se animan a conversar con nosotros, recuerden que la parte de la actividad física debe de realizarse en todas las personas entre 150 a 300 minutos a la semana. Recuerden que es actividad física de moderada intensidad, se habla así para los adultos. Tiene un impacto positivo principalmente en el control cardiometabólico, cuando hablamos de cardiometabólico, enfermedad cardiovascular, pero también en la parte que tiene que ver con enfermedades metabólicas como la diabetes. Conjuntamente con los ejercicios de resistencia se producen modificaciones desde el punto de vista de composición corporal que van a mejorar nuestra salud, no solamente desde el punto de vista estético no van a mejorar, sino desde el punto de vista de antecedentes de salud cardiovascular. Y también, sumamente importante, la parte del control metabólico a las personas que ya padecen estos trastornos. Recuerden en los bloques anteriores que hablamos acerca de que cuando se modifican o se cambian ciertos hábitos modificables, como el hábito de fumar, la ingesta excesiva de alcohol, se baja de peso
y también se hace actividad física de forma regular, nuestro sistema cardiorrespiratorio va a modificarse. Y al eso cambiar, eso se traduce en mayor calidad de vida, porque posiblemente si se hace en una persona que ya tenga un fármaco, posiblemente va a mejorar nuestra aptitud cardiorrespiratoria y eso impacta directamente en la parte de estilo de vida y en la mejoría del paciente. Bien, el día de hoy hemos llegado al final de Mujer Empoderada y en Tenis y se despide de ustedes el doctor Carlos Lebror. Me pueden comunicar conmigo directamente en el 809-775-1834 y también me pueden seguir en las redes sociales, especialmente en Instagram, en @unestilodevidafit, donde estaremos subiendo contenido desde el punto de vista nutricional que será de su agrado. Hasta aquí el programa de hoy. Excelente. Ordenada y en tenis, la hora mete el domingo. Esta emisión. La obesidad es el peor enemigo del hombre, del hombre no del ser humano. Entretenimiento y belleza. Comenzamos.